Era jueves. Las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985. Ciudad de México se despertaba con la rutina de siempre. Los vendedores ambulantes acomodaban sus puestos en las esquinas. Los camiones de reparto bloqueaban las avenidas. Los estudiantes tomaban el metro con los ojos todavía medio cerrados. Las enfermeras del turno nocturno en el Hospital General se preparaban para entregar guardia. Los niños de las escuelas primarias del centro histórico apenas empezaban a llegar a sus salones. En los pisos altos de los edificios de departamentos de la colonia Roma y la colonia Doctores, la mayoría de la gente todavía dormía. A las 7:19:03. El suelo de la ciudad más poblada del hemisferio occidental dejó de ser suelo. Lo que vino después duró aproximadamente 2 minutos. 2 minutos que mataron a más de 10.000 personas según las cifras oficiales. Y a más de 40.000 según las estimaciones independientes que los investigadores han documentado desde entonces. 2 minutos que derrumbaron más de 1.000 edificios y dañaron gravemente otros 6.000. 2 minutos que cambiaron para siempre la relación entre los ciudadanos mexicanos y su gobierno. Y 2 minutos que comenzaron, sin que nadie lo supiera en ese momento, una transformación política que tardaría décadas en completarse, pero que tiene su origen exacto en ese jueves de septiembre. Para entender por qué Ciudad de México fue tan devastada por ese terremoto, hay que entender algo que la mayoría de sus propios habitantes no sabe o prefiere no pensar. La ciudad está construida sobre un lago, o más precisamente, sobre lo que queda de uno. El lago Texcoco, que durante siglos fue el corazón geográfico de la cuenca de México, fue drenado progresivamente desde la época colonial. Lo que quedó debajo de la ciudad es una capa de sedimentos lacustres de una profundidad y una consistencia que los geólogos describen como arcilla blanda saturada de agua, con una capacidad de amplificar las ondas sísmicas que no tiene equivalente en casi ninguna otra ciudad del mundo. Cuando las ondas de un terremoto viajan a través de la roca sólida, se mueven con velocidad y pierden energía relativamente rápido. Cuando esas mismas ondas llegan a una capa de arcilla blanda y saturada como la del antiguo lecho del lago Texcoco, algo extraordinario y aterrador ocurre: la arcilla actúa como gelatina. Las ondas no pasan a través de ella, se quedan atrapadas, rebotan, se amplifican y crean un fenómeno que los sismólogos llaman resonancia. El suelo no solo tiembla, sino que tiembla a una frecuencia específica. Una especie de vibración propia que coincide peligrosamente con la frecuencia natural de cierto tipo de edificios. Los de entre 8 y 15 pisos de altura. Exactamente el tipo de edificio que Ciudad de México había construido por Miles durante los años del llamado Milagro Mexicano, el periodo de crecimiento económico acelerado de las décadas de 1950, 1960 y 1970. El epicentro del terremoto estaba a 350 kilómetros de distancia frente a las costas de Michoacán, en la zona de subducción donde la placa de Cocos se hunde bajo la placa norteamericana con una energía acumulada durante décadas. La magnitud fue de 8.1 en la escala de Richter, lo que lo convierte en uno de los terremotos más poderosos registrados en México en el siglo XX. Pero la distancia al epicentro normalmente habría atenuado la intensidad de las sacudidas al llegar a la capital. No ocurrió así. El suelo blando del antiguo lago amplificó las ondas de tal manera que en algunas zonas del centro de la ciudad la aceleración del suelo fue mayor que en regiones mucho más cercanas al epicentro. Ciudad de México pagó ese jueves el precio de siglos de decisiones sobre cómo y dónde construir. Los primeros segundos del movimiento no alertaron a nadie de lo que estaba por venir. Los temblores pequeños son tan frecuentes en México que la mayoría de los capitalinos desarrollan con el tiempo una especie de detector interno que calibra automáticamente la intensidad. ¿Es para quedarse quieto o para salir? En esos primeros 2 o 3 segundos, el detector interno de miles de personas dijo: quedarse quieto, ya para.
luego llegó el segundo movimiento, más fuerte, luego el tercero, más fuerte todavía. Y entonces el suelo empezó a hacer algo para lo que no existe un marco de referencia previo si nunca lo has experimentado, se volvió líquido, no en sentido literal, sino en el sentido de que dejó de comportarse como una superficie sólida y comenzó a oscilar en ondas largas y profundas que se podían ver con los ojos. Los testigos que sobrevivieron y lo contaron. Después usan siempre las mismas palabras, el suelo ondulaba, los postes de luz se balanceaban como ramas, los edificios se movían como péndulos, y entonces uno tras otro, con un sonido que varios sobrevivientes describieron como un trueno subterráneo o como el crujido amplificado de madera partiéndose. Los edificios empezaron a caer. El Hospital General del Centro Médico Nacional fue uno de los primeros en colapsar. Era un complejo hospitalario moderno construido en los años 60, considerado uno de los mejores de América Latina. Tenía 2 edificios principales de varios pisos dedicados a ginecología y obstetricia. En el momento del terremoto, en esos pisos estaban internadas cientos de mujeres que acababan de dar a luz o que estaban en proceso de parto. Estaban también los recién nacidos en la unidad neonatal. Los edificios colapsaron en segundos. Murieron médicos, enfermeras, pacientes, madres, bebés. El número exacto nunca fue establecido con total precisión porque el caos de los días siguientes hizo imposible una contabilidad rigurosa, lo que sí quedó documentado. Y se convirtió en una de las imágenes más poderosas de todo el desastre. Fue lo que ocurrió en los días siguientes cuando los rescatistas comenzaron a remover los escombros del área neonatal. Encontraron bebés vivos, recién nacidos que habían sobrevivido enterrados bajo toneladas de concreto durante días, protegidos por los pequeños espacios que habían quedado entre los escombros, sin agua ni alimento. Con apenas el calor de sus propios cuerpos minúsculos, los llamaron los niños milagro. Algunos de ellos fueron identificados años después, cuando ya eran adultos y buscaban a sus familias biológicas. El Tlatelolco fue otra de las zonas más golpeadas. El conjunto habitacional conocido como el multifamiliar Juárez y los edificios de departamentos de Tlatelolco eran el símbolo del urbanismo moderno mexicano. La promesa de que el país había entrado definitivamente en el siglo XX. Varios de esos edificios colapsaron completamente, sepultando a cientos de familias que dormían o desayunaban cuando llegó el movimiento. Los vecinos que sobrevivieron comenzaron a excavar con las manos antes de que llegara cualquier tipo de ayuda oficial, porque ninguna ayuda oficial llegó en las primeras horas. Esto no es un detalle menor, es, de hecho, uno de los elementos centrales de todo lo que el terremoto del 85 significa en la historia de México. El gobierno del presidente Miguel de la Madrid tardó en responder, no horas, sino días. La maquinaria burocrática del sistema político mexicano, construida durante décadas de partido único y control centralizado, se paralizó ante una emergencia que no estaba en ningún manual. El presidente tardó más de 30 horas en visitar las zonas afectadas. Los ministerios esperaban instrucciones que tardaban en llegar. Los recursos del ejército y la protección civil se movilizaron con una lentitud que, vista desde hoy, parece increíble, pero que en ese momento era simplemente la expresión de un Estado que no había sido diseñado para responder a sus ciudadanos, sino para administrarlos. Lo que llenó ese vacío fue algo que el sistema político mexicano no había visto antes con esa escala ni esa intensidad: la sociedad civil organizada espontáneamente. En las horas que siguieron al terremoto, mientras el gobierno deliberaba y los funcionarios trataban de entender la dimensión del desastre, los vecinos de la ciudad simplemente salieron a la calle y comenzaron a trabajar. Formaron cadenas humanas para pasar cubetas de escombros. Organizaron centros de acopio de agua, comida y medicamentos en parques y esquinas. Se comunicaron con señas, con gritos, con walkie-talkies prestados, con lo que tenían. Estudiantes universitarios, amas de casa, trabajadores de fábricas.
Comerciantes, personas que no se conocían entre sí y que no tenían ningún entrenamiento en rescate, se convirtieron en la primera y durante muchas horas la única línea de respuesta ante el desastre. Los grupos de rescate voluntarios que se formaron esos días se llamaron brigadas. Algunas tenían nombres. Otras simplemente eran un grupo de vecinos de una misma calle o de un mismo edificio que había sobrevivido. Operaban con una eficiencia rudimentaria pero real. Alguien escuchaba, alguien excavaba, alguien pasaba los materiales, alguien atendía a los heridos. Aprendieron sobre la marcha técnicas básicas de rescate, a veces cometiendo errores que costaban vidas adicionales por no conocer la manera correcta de remover escombros sin provocar colapsos secundarios. Pero también salvaron cientos de vidas que el Estado, por su ausencia, no habría salvado. Las costureras del centro histórico forman uno de los capítulos más documentados y más significativos de esa respuesta ciudadana en las colonias del centro. Particularmente en la zona de San Antonio Abad, había decenas de talleres de confección donde trabajaban miles de mujeres, la mayoría en condiciones laborales precarias. Muchas de ellas sin contratos formales, sin seguridad social, sin protección sindical real. Varios de esos talleres quedaron sepultados bajo los edificios derrumbados. Las propietarias y los dueños desaparecieron. Las máquinas de coser, consideradas los activos valiosos del negocio, fueron en algunos casos rescatadas antes que las trabajadoras. Esas mujeres. Las que sobrevivieron y las que perdieron a sus compañeras. Se organizaron en los días siguientes con una determinación que dejó perplejo al sistema político. Formaron el Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Industria del Vestido 19 de septiembre. Marcharon y exigieron. No pidieron limosna ni ayuda gubernamental pasiva. Exigieron derechos, contratos, dignidad laboral. El movimiento de las costureras se convirtió en uno de los primeros ejemplos visibles de una nueva forma de ciudadanía que el terremoto había destapado. Mientras todo esto ocurría, a nivel de calle, en los escombros la carrera contra el tiempo tenía su propia lógica bruta. Los rescatistas sabían, porque la experiencia de otros desastres lo había mostrado, que las posibilidades de encontrar sobrevivientes se reducen drásticamente después de las primeras 72 horas. El cuerpo humano puede sobrevivir sin agua algunos días, pero el agua es el límite crítico. Más allá de ese umbral, cada hora que pasa multiplica la probabilidad de que lo que se encuentre bajo los escombros sea un cadáver. Los rescatistas trabajaban sin dormir, con las manos en carne viva, escuchando con dispositivos improvisados y en algunos casos simplemente con el oído pegado al concreto, buscando cualquier señal de vida. Llegaron equipos de rescate de varios países: Francia, Suiza, Alemania, Estados Unidos. Kiev traían perros entrenados y equipo especializado que los voluntarios mexicanos no tenían. Hubo momentos de tensión entre los equipos extranjeros y los voluntarios locals, porque los foráneos querían imponer protocolos que los vecinos, que conocían la estructura de sus propios edificios, a veces consideraban equivocados. También hubo momentos de colaboración extraordinaria, de personas que no compartían idioma trabajando juntas con señas y gestos alrededor de un mismo agujero en el concreto, escuchando, esperando, excavando. El 20 de septiembre, un día después del terremoto principal, ocurrió algo que multiplicó el terror, una réplica de magnitud 7.5. Para una ciudad que todavía tenía miles de personas atrapadas bajo escombros, que tenía edificios parcialmente dañados que todavía estaban en pie, que tenía a cientos de miles de personas durmiendo en parques y calles porque sus casas estaban inhabitables o destruidas. Esa réplica fue un segundo golpe sobre una herida abierta. Algunos edificios que habían sobrevivido el primer terremoto no sobrevivieron el segundo. Algunos rescatistas que estaban dentro de túneles excavados en los escombros tuvieron que salir corriendo, mientras las estructuras volvían a moverse sobre sus cabezas. La dimensión del desastre físico fue enorme. Más de 45.000 viviendas destruidas o gravemente dañadas. Cerca de 200
50.000 personas que perdieron su hogar de un día para otro. Instalaciones hospitalarias equivalentes a la mitad de la capacidad del sector salud del Distrito Federal fuera de servicio. Decenas de escuelas colapsadas. La red telefónica interrumpida. Los sistemas de agua y drenaje dañados en amplias zonas. El aeropuerto internacional operando con capacidad reducida. El gobierno federal estimó los daños en el equivalente a varios miles de millones de dólares. Pero esa cifra nunca captura lo que realmente se pierde en un desastre de esa escala. Los archivos familiares, las fotografías, los documentos. Los objetos que no tienen precio de mercado pero que contienen la memoria de una vida entera. Entre los escombros del Hotel Regis, del edificio Nuevo León en Tlatelolco, del multifamiliar Juárez, de los hospitales del centro médico, de las vecindades del centro histórico. Había historias particulares que los periodistas comenzaron a documentar y que se convirtieron en la cara humana del desastre. La señora que perdió a su marido, a sus 2 hijos y a su madre en el mismo edificio y quedó sola en el mundo a los 42 años. El estudiante de medicina que pasó 72 horas continuas ayudando a rescatar heridos en el Hospital General antes de que alguien le dijera que su propio edificio de departamentos había colapsado. El niño de 8 años que fue encontrado vivo 4 días después del terremoto, deshidratado pero consciente. En un espacio de apenas 50 centímetros entre 2 losas de concreto. Su historia recorrió los periódicos del mundo. Lo que el terremoto hizo a la infraestructura de Ciudad de México fue devastador. Lo que hizo el sistema político mexicano fue, en un sentido profundo, irreversible. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y llevaba más de 50 años en el poder cuando llegó el terremoto. Había construido un sistema de control político que incluía los sindicatos, las organizaciones vecinales, los medios de comunicación, el ejército y la burocracia en una red tan densa y tan extendida que parecía imposible de desafiar. Ese sistema había producido estabilidad, pero también había producido corrupción, ineficiencia y una relación con los ciudadanos basada en el clientelismo y la subordinación, no en la responsabilidad ni en la rendición de cuentas. El terremoto rompió ese contrato implícito de la manera más brutal posible. Cuando el Estado no apareció en las primeras horas. Cuando los ciudadanos tuvieron que organizarse solos para rescatar a sus propios vecinos. Cuando quedó claro que algunas de las construcciones más dañadas habían sido edificadas con materiales deficientes en un contexto de corrupción y negligencia regulatoria. La legitimidad del sistema sufrió un daño que ninguna campaña de relaciones públicas podía reparar. La gente que había excavado con sus propias manos para sacar cadáveres de los escombros no iba a volver pasivamente a su posición anterior en la jerarquía política. Había aprendido algo sobre su propia capacidad que no podía desaprender. Los movimientos sociales que emergieron después del 85 son estudiados hoy como el origen de la sociedad civil organizada moderna en México. Las organizaciones de damnificados que exigieron vivienda digna. Las costureras que fundaron su sindicato. Los vecinos que se negaron a ser reubicados en conjuntos habitacionales lejanos al centro de la ciudad donde habían vivido toda su vida. Los grupos de derechos humanos que documentaron los abusos cometidos durante el proceso de rescate y reconstrucción. La prensa independiente que comenzó a cubrir la realidad con una libertad que antes no se permitía. Todo ese tejido ciudadano tiene su fecha de nacimiento en el 19 de septiembre de 1985. La reconstrucción de la ciudad tardó años. El gobierno federal, presionado por la movilización ciudadana y por la atención internacional, puso en marcha programas de vivienda que permitieron a cientos de miles de familias permanecer en sus colonias de origen en lugar de ser dispersadas hacia las periferias. Fue una de las pocas victorias concretas y verificables que las organizaciones de damnificados pudieron anotar en su haber. No fue suficiente para compensar todo lo que se había perdido, pero fue la demostración de que la presión organizada podía obtener resultados concretos incluso de un Estado que no estaba acostumbrado a ser presionado.
Los cambios en los códigos de construcción que siguieron al terremoto fueron también significativos. El análisis de los edificios que colapsaron y de los que sobrevivieron reveló patrones claros de falla que tenían que ver tanto con la mala calidad de los materiales y la construcción como con el diseño estructural inadecuado para las condiciones sísmicas específicas del suelo de Ciudad de México. Las nuevas normas que se adoptaron a partir de 1987 son más estrictas y más específicas que las anteriores. Aunque los expertos siguen señalando que la aplicación real de esas normas en un contexto de corrupción y autoconstrucción informal sigue siendo un desafío permanente, el 19 de septiembre se convirtió en una fecha del calendario cívico de Ciudad de México de una manera que ninguna otra fecha del siglo XX logró, no como celebración sino como memoria, como aniversario de algo que no fue solo un desastre natural, sino el momento en que una ciudad descubrió que podía existir sin esperar que el Estado la salvara. Cada año, en esa fecha, se realizan simulacros de evacuación sísmica en toda la ciudad. La alerta sísmica de Ciudad de México. Ese sistema de sensores en las costas del Pacífico que transmite una señal sonora a los altavoces urbanos cuando se detecta un sismo significativo. Fue desarrollada directamente como consecuencia del 85. La historia tiene además un capítulo que ningún guionista se habría atrevido a inventar. El 19 de septiembre de 2017, exactamente 32 años después del terremoto de 1985. Ciudad de México fue sacudida nuevamente por un terremoto de magnitud 7.1. Murieron 370 personas. Fue un desastre, pero comparado con lo que habría ocurrido sin los cambios en los códigos de construcción, sin la alerta sísmica, sin los protocolos de evacuación que el 85 había hecho posibles, las cifras habrían sido incomparablemente peores. Y ocurrió algo más ese día. Exactamente como en 1985, los ciudadanos salieron a la calle antes que el gobierno. Exactamente como en 1985. Se formaron brigadas espontáneas, exactamente como en 1985. Las redes sociales, que en 2017 reemplazaron a los walkie-talkies y las cadenas de radio emitter, se llenaron de coordenadas de edificios derrumbados, pedidos de herramientas específicas, ofertas de comida y agua. La ciudad había aprendido y recordaba. El terremoto de 1985 mató a miles de personas. Destruyó décadas de trabajo acumulado en hospitales, escuelas, viviendas, dejó a cientos de miles sin hogar en cuestión de minutos. Fue una catástrofe en el sentido más estricto de la palabra. Y al mismo tiempo, de esa catástrofe emergió algo que no existía antes con esa forma ni esa fuerza, una ciudadanía que había descubierto su propia capacidad de actuar, de organizarse, de exigir y de construir sin esperar permiso de nadie. No es una conclusión cómoda ni limpia. No cancela el dolor de los que murieron ni compensa a los que perdieron todo. Pero es real. Y en la historia de Ciudad de México, el 19 de septiembre de 1985 no es solo la fecha en que la tierra se tragó una parte de la ciudad. Es la fecha en que la ciudad empezó a convertirse en algo diferente a lo que había sido antes. Eso no se reconstruye con concreto ni con decretos gubernamentales, se construye con memoria, con organización y con la decisión colectiva de no volver a esperar que alguien más venga a salvarlos.